le debo gran parte de mi realidad de hoy, puesto que me dio la oportunidad de empezar el camino a hacer esta práctica docente. Entonces, que ustedes me inviten, para mí es todo un honor y de verdad que siempre que pueda, ahí estaré respondiendo a la invitación. No sé, profe, y por favor me confirma si en este momento están ya viendo la presentación de las diapositivas. Sí, señora, ya se está viendo la presentación. Le falta como ampliarla para que se vea la pantallita completa. Me parece grande, pero espere, miremos a ver. Entonces, ay, perdón, cambiando de forma. A ver, me dice otra vez, porfa, porque acá aparecía que estaba completita, pero sé, ahorita estábamos en una conferencia también y me pasó lo mismo. Resulta que no, cuando fueron a proyectar, no estaba proyectando en pantalla completa y no supe qué pasó de esas cosas de la tecnología. Allí me cuenta, por favor, ya está haciendo la transición. Allí ya aparece grande. Sí, aparece como modo presentador, o sea que le aparecen las dos pantallitas, la grandecita y la Ok, chiquita de la siguiente permítame. diapositiva. Y Ahí, allí, ahí listo. quedó perfecto. Perfecto, muchas gracias, profe. A Bueno, usted, mi amor. entonces voy a iniciar Una cualquier cosa. cosita cortica antes de que empiece. Les recuerdo que en este momento ya se está grabando la reunión, porque como ustedes saben, estas grabaciones se llevan para el canal de YouTube para que ustedes las puedan ver en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces, por el chat también les comparto el link de YouTube para que las puedan ver, que ahí están todas las enfermerías al día desde que se empezó ya hace ratico. Ahora sí, queda todo el auditorio suyo. Muchísimas gracias. A usted, profe. Bueno, cualquier cosa, cualquier comentario, profe, si hacen algún tipo de reacción o tienen algún tipo de comentario en el chat, porfis, me interrumpen, que me gustaría que fuera una cosita como más dialogada. Yo sé que Claro que como sí. hace rato ya salí de la universidad, sé que los chicos que quedan no me conocen como tuve la oportunidad de conocer otros estudiantes, así que en este ejercicio no me han padecido de la forma en que nosotros tuvieron que hacerlo. Y seguramente no sabrán que una de mis grandes movilizaciones e inquietudes alrededor del conocimiento de enfermería es el conocimiento de enfermería mismo. Yo soy una apasionada de la epistemología de enfermería y en este sentido, pues digamos que muchos de los trabajos que desarrollo se van alrededor de estas reflexiones y es una de estas que quiero compartir con ustedes hoy, que generosamente ustedes me dan el espacio para poder poner el tema, para que podamos dialogar, reflexionar entre todos y de alguna forma encontrarle sentido a estas cosas que les voy a compartir el día de hoy. Es propuesto este ejercicio de movilización en cuanto a los asuntos que vamos a tratar en este informe. El primero es compartirles un movilizador de por qué la epistemología de enfermería y la práctica epistémica es para mí una inquietud importante que moviliza muchas de las iniciativas que desarrollo. Y esto entonces me va a llevar a poder compartir con ustedes 4 asuntos más. El primero son los hitos en la trayectoria cognitiva y epistémica en enfermería. El segundo de estos temas que vamos a tratar es el contexto de una investigación que quiero compartir con ustedes, los resultados de esta investigación y las conclusiones a las que hemos llegado alrededor de ellos. Pero como movilizador, siempre he pensado que una historia tiene mayor fuerza que lo que el conferencista pueda compartir. Así que quiero que veamos todos los que estamos aquí conectados esta historia sobre una persona que tuvo la experiencia de estar hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. Por favor, me informan si el audio y el video corren bien. I woke up in intensive care. My eyes were swollen shut. I couldn't see. My jaw. Permítame, veo si puedo, voy a salir un momento de acá para ponerles la presentación directamente desde el video y poder con ello activar los subtítulos. Entonces, ampliaré aquí. Están viendo la presentación, el video en este momento, ¿cierto? Sí, sí. Vale.
Ya no se escucha, claro que se lee. Muy bien, escuché que había ocurrido como algún error con el audio, así que pues digamos que como estaba activada la traducción, por eso pues digamos que no me preocupé mucho en el sentido de saber que estaban allí pues como pudiendo leer. Sin embargo, a través del chat de la llamada y antes de compartir nuevamente la presentación, voy a ponerles el enlace del video para que puedan en un futuro poder consultarlo nuevamente y escuchar a viva voz en idioma inglés este ejercicio de la anécdota que nos contaba esta persona sobre todo lo que un enfermero de UCI debe de escuchar. Y en ese sentido, digamos que el movilizador es pensarnos en cuál es la acción de enfermería, en qué es esa práctica epistémica que debemos de desarrollar. Y digamos que para poder concretar esto, voy a pasar al segundo punto que les propuse y es hablar sobre la historia y la trayectoria cognoscitiva y epistémica de enfermería. No sin antes hablar con ustedes sobre qué es la acción cognoscitiva, porque tendríamos que comprender exactamente a qué es que nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos de la acción cognoscitiva, hablamos de todo ese proceso
que como sujeto y persona realizamos de forma consciente. Es un sujeto que está dispuesto al aprendizaje, que es cognoscente y que en interacción genuina con el mundo que le rodea y en particular con el objeto del conocimiento, puede aprender de él y comprenderlo, es comprender al objeto del conocimiento. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de una acción cognoscitiva, estamos hablando entonces de un proceso que nos ocurre durante toda la trayectoria de vida y que en particular, siendo nosotros enfermeros o estudiantes de enfermería dedicados a la acción de aprender a ejecutar el cuidado profesional, pues este ejercicio de aprender se va puliendo y modelando desde el momento en que nos matriculamos al primer semestre del pregrado hasta que finalizamos nuestra labor vital como enfermeros. Y podemos entonces, a partir de las características de la acción cognoscitiva, ser cada día mejores y transformar y transitar de ser esos enfermeros novatos a ser súper enfermeros llenos de habilidades, conocimientos y capacidades que les van a permitir dar un cuidado profesional que sea realmente responsable y ético. Las características de la acción cognoscitiva son las que ustedes ven en este momento en la pantalla. Lo primero que tenemos que tener es intencionalidad, es decir, tenemos que tener clara cuál es el objeto de nuestro estudio, que para nosotros, ya lo hablaremos en un momento más adelante, pues son varios esos objetos a los que estamos estudiando, pero necesitaríamos no perder ese horizonte para que cada uno de los procesos de aprendizaje que nosotros desarrollemos nos ayuden a entender y a desarrollar acciones de conocimiento relacionadas con la ciencia de enfermería. Lo siguiente y la segunda característica de esta acción cognoscitiva es la procesualidad. Y esto es que yo lo desarrollo y lo mejoro con el tiempo a través de la exposición personal a estos objetos de aprendizaje. Y lo último es la transformación mutua. Cuando yo me relaciono con el objeto sobre el cual estoy aprendiendo, en este caso la ciencia de enfermera, la ciencia enfermera se transforma al mismo tiempo que yo como sujeto aprendiente o como este sujeto cognoscitivo también me voy desarrollando y voy cambiando. Y ustedes podrán reconocer que este ejercicio de la enfermería es un ejercicio que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En realidad, nosotros en toda la historia de la humanidad hemos tenido múltiples sucesos históricos que nos han ayudado a darle forma y explicación en términos de causalidad, de concepción y de métodos a la generación del conocimiento en enfermería. Saben ustedes, por las clases que han desarrollado hasta este momento, que el cuidado surgió como una práctica émica, es decir, había en sus inicios unas prácticas culturales orientadas a la promoción de la vida y a asegurar la vida sobre todo las otras necesidades que hubiese. Y esto llevó a que empezáramos a desarrollar sistemas de cuidado asegurados por mujeres que iban alrededor de prácticas que se pensaban frente a la fecundidad, frente a prácticas del cuidado corporal y prácticas alimentarias a partir de plantas. Y también hubo un segundo brazo que desarrolló prácticas de cuidado aseguradas que eran desarrolladas más por hombres en el sentido de prestar atención al descubrimiento del cuerpo herido, hacer retroceder el mal físico, por ejemplo, una fractura, y pues que esta rama dio como el desarrollo a todo lo que nosotros conocemos a la medicina moderna, mientras que las prácticas de mujeres dieron desarrollo a lo que nosotros hoy en día conocemos como enfermería. Ustedes verán en el esquema que estoy compartiendo en este momento en pantalla que Collier pues hace como una evolución histórica de cuáles fueron esos hitos en las formaciones y en la trayectoria para la generación de la enfermería profesional hasta llegar a la etapa de las enfermeras como nosotras las reconocemos actualmente. Pero esa etapa, saben también por el desarrollo académico que se logró cuando entramos a la etapa de currículo en 1903 gracias a la contribución de, digamos que prioritariamente de Florence Nightingale. Saben ustedes que en esa etapa de currículo Nightingale propuso una formación de cuidadoras, pasando entonces del cuidado émico que llamaría Leninger a un cuidado ético desarrollado a partir de unas habilidades que en este momento las enfermeras de esa época desarrollaban en los hospitales. Y en ese sentido, Nightingale se reconoce como promotora de la formación de enfermería profesional, en la formalización de la enfermería como profesión, pero además como promotora de la ciencia de enfermería,
al haber podido entender la necesidad de realizar sistemáticamente los registros de la observación, los registros de la intervención y con esto generar modelos para la toma de decisiones y en el caso particular de Nightingale, la transformación del sistema de salud británico en época de guerra. Los que tal vez no lo reconozcan, esta imagen que aparece alrededor de Nightingale, que parece una arañita, es el diagrama de la rosa. El diagrama de la rosa es una de las contribuciones de Nightingale a la epidemiología y a la estadística de esa época, en el sentido de que realizó el registro de la mortalidad durante esa época de observación que están allí en el diagrama 1 y en el diagrama 2, demostrando que habían picos que ocurrían en unos espacios particulares de tiempo y entonces planteando hipótesis para la transformación de esos picos, que fue lo que llevó a la reforma del sistema de atención para los soldados en Londres. En ese sentido, digamos que se da paso y se inicia la construcción de enfermería como una profesión que estaba empezando a generar temáticamente todos los datos y todos los registros requeridos para poder empezar a avanzar en una ciencia. Lo que llevó a que después pasáramos a la etapa curricular y era salir de los hospitales a formarnos en las universidades y a partir de esas experiencias de la formación en universidades a comprender que nosotros teníamos fenómenos específicos que llamaban la atención de las enfermeras y en ese sentido necesitábamos métodos de indagación y reflexión permanente como el camino para generar ese nuevo conocimiento. Esto ha sucedido desde el inicio de la humanidad en el momento en que dábamos esos cuidados cotidianos hasta la práctica de la ciencia enfermera actual. Por eso entonces cada una de las épocas con sus particularidades históricas han contribuido y han influenciado de alguna forma a la acción cognoscitiva del cuidado de enfermería y esta relación del enfermero como ser cognoscente y del objeto de estudio que sería la ciencia de enfermería en sí, para poder a partir de esa reflexión generar una aplicación práctica y generar procesos de enseñanza para replicar pues todos estos conocimientos que se estaban generando. Todo esto nos lleva entonces a comprender que desde la antigüedad el conocimiento de enfermería ha estado presente y se ha documentado en múltiples textos que han orientado la práctica profesional. Ese itinerario que es evolutivo en cuanto a los aportes de las enfermeras para la generación de ciencias, como les digo, inicia con Nightingale, que empieza juiciosamente a llevar sus registros para poder generar pues todos estos impactos que ya les he comentado frente a la transformación de los sistemas. Pero además para poder ayudar y contribuir a la toma de decisiones en el cuidado de la salud humana, entendiendo que el cuerpo de conocimientos de enfermería es algo que nosotros requerimos tener muy claro para poder desarrollar todos los procesos de relacionamiento con los sujetos de cuidado. Y en este sentido, esa claridad nos ayuda a entender cuáles son los procesos de valoración, de planificación y de implementación de esos cuidados propuestos durante la situación de enfermería o durante esos procesos de atención que desarrollamos en diferentes tipos de instituciones. Esto entonces nos ha llevado a nosotros como sujetos cognoscentes a reconocer dentro del objeto del conocimiento de enfermería lo que ustedes pueden distinguir como el metaparadigma enfermero. Para nosotros como enfermeros es muy importante comprender y tener absoluta claridad de los conceptos que actualmente interactúan y que hacen parte de aquellos mínimos que nosotros necesitamos comprender para poder llevar a cabo los cuidados de enfermería. Esos conceptos, como ustedes lo saben, son persona, ser humano, salud planetaria, enfermería, entorno y cultura, que es un concepto recientemente propuesto por Fawcett ahora pues en el año 2004. Este ejercicio del metaparadigma, de la comprensión de los conceptos del metaparadigma, es lo que orienta la interpretación que el enfermero le da al mundo. Y es las gafas, representan esas gafas con las que él va a observar y se va a relacionar en todas las interacciones de cuidado. Por eso es muy importante que nosotros seamos conscientes de este camino que recorremos a través de esa acción cognitiva, porque es la que va a marcar la ruta de interacción entre nosotros y la persona cuidada. Y ustedes pudieron ver lo que la señora expresaba en su testimonio.
Ella estaba rodeado de personal médico, estaba rodeado de enfermeros, pero solo hubo un enfermero que realmente la cuidó y entendió que en ella había más que unas necesidades fisiológicas para atender. Y ella, aún 20 años después, se acuerda de que este es el enfermero que la cuidó en realidad y considera que los otros tendrían que poder ver que esa persona que está allí va más allá que una alteración fisiológica, y en ese sentido hay necesidades que deben de estar, digamos, abordadas. Esto implica una interpretación y una postura de nosotros frente a ese metaparadigma. Y la acción cognitiva requiere de que nosotros seamos conscientes, porque recuerden que una de esas características es estar dispuestos a aprenderlo. Así que tendríamos que ser muy claros en cuál es ese metaparadigma y la visión filosófica sobre la cual nosotros vamos a desarrollar la práctica enfermera. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que el conocimiento en enfermería está relacionado con las obligaciones de la ciencia. Estas demandas ontológicas y deontológicas que nosotros tenemos como profesión. Y en Colombia en particular, nuestro código de ética dispone una interpretación de lo que se supone debe ser el acto de cuidado de enfermería, y en esa interpretación además deja ver cuál es la visión en la que se compromete la enfermería colombiana actual. Por lo tanto, entonces, el reconocimiento de la aplicación de este cuerpo de conocimientos que está definido, que está organizado, que además requiere de constante validación y actualización empírica, que promueve el mejoramiento de las técnicas profesionales, de la enseñanza y el aprendizaje, de las capacidades y de los métodos científicos, es una obligación de todos aquellos que componemos la comunidad científica de enfermería. Y esto implica que nosotros seamos capaces de reconocer los marcos epistémicos en los que nos movemos para poder primero influenciar el desarrollo de la teoría, además desde este desarrollo teórico impulsar una práctica profesional científica y obviamente impactar la formación de los nuevos profesionales. Esto requiere que nosotros como científicos de la ciencia de enfermera entendamos cuál es la fuente de conocimiento, es decir, cuál es la epistémica a la cual nosotros respondemos, cuál es el conocimiento exacto que debemos desarrollar, cuál es la naturaleza de ese conocimiento, cuál es el origen del conocimiento mismo en enfermería, cuáles son los límites de la enfermería y cuáles son los mecanismos de validación y validez de eso que nosotros conocemos. Y en este sentido, nosotros tendríamos que identificar que el epistemic, es decir, el conocimiento científico, tiene tres dimensiones a las que tendríamos que reportar. Primero, una dimensión epistémica que concierne a lo que conocemos, a cómo podemos conocer eso y bajo qué condiciones lo conocemos. Tenemos que dar respuesta a unos valores epistémicos, que son los criterios que vamos a utilizar como marcadores de verdad, coherencia, simplicidad, poder explicativo de aquello que conocemos, y la justificación epistémica, que nos habla de los fundamentos que validan nuestras creencias de conocimiento. Cuando nosotros tenemos claro a qué se dedica ese conocimiento científico, es decir, a qué se dedica la ciencia de enfermería, podríamos pensarnos en iniciar una práctica epistémica, que son todas esas actividades sistemáticas y metodológicas que nos ayudan a desarrollar, a generar, a validar y a transmitir el conocimiento de enfermería. Sin embargo, yo tengo que decirles aquí varias cositas. Y es que esto implicaría que nosotros reconozcamos y seamos conscientes de que somos parte de un cuerpo, de una comunidad científica, en este caso la ciencia de enfermería, que nos sintamos orgullosos de esa ciencia y que seamos capaces de reconocer esos valores empíricos y esa justificación epistémica a la que nosotros deberíamos de dar cuenta. ¿Y por qué se los digo? Porque esto implica, este reconocimiento del conocimiento científico implica el reconocimiento del conocimiento propio. No sé qué tan frecuente será ya para ustedes, pero cada vez que uno habla del proceso de cuidado, del proceso enfermero, la reacción inicial es: eso no sirve sino para la universidad. Y uno lo hace porque los profesores se lo piden, por nada más. Y los enfermeros asistenciales dicen: no, es que eso era para la universidad, pero en la vida uno no hace el proceso enfermero, no hay tiempo. Nosotros nos dedicamos a otras cosas. Y eso sería, en origen, negar el método
por el cual nosotros generamos conocimiento, negar la sistematización, los mecanismos de sistematización, que nosotros hemos acordado. Por eso entonces, cuando nosotros reconocemos ese conocimiento de enfermería, ese conocimiento propio, tendríamos que entender que la investigación, la reflexión crítica y la integración de saberes nos van a permitir proponer cuidados de enfermería innovadores y capaces de dar respuesta a las particularidades de la experiencia humana. Mientras nosotros renunciemos a este cuerpo de conocimientos, a esta sistematicidad y a estos pasos de la práctica epistémica, estamos renunciando al objeto de ser de la acción cognoscitiva, que es la ciencia de enfermería. Así que lo que nosotros haríamos lo podría hacer cualquiera, porque nosotros no estamos respondiendo a las lógicas del ser enfermero. No sé si hasta este momento he podido llegar a ser clara sobre el ejercicio en particular de por qué viene siendo esto para mí un espacio o un punto, un fenómeno de interés constante, en el sentido de que la enfermería, tiene que perdurar y tiene que poder sobrevivirnos a nosotros mismos. Somos herederos de un legado inmenso, un legado que inició a través de la generación de oficios en particulares, como los que daban las personas en el cuidado étnico o el cuidado cultural. Y a partir de la exposición a estas experiencias y de una acción cognoscitiva que no fue realizada en aulas universitarias, sino a partir de la experiencia cotidiana y de la vida, hemos ido transformando las formas en que aprendemos el conocimiento de enfermería. Así que entonces somos herederos de un conocimiento empírico que ha ido evolucionando a conocimiento científico, y no podemos estar por debajo de esos estándares que nos han antecedido a través de las enfermeras que han generado toda esta ruta de conocimientos, y que a partir de los años 50 del siglo pasado han sido identificados alrededor de la estructura holárquica del conocimiento de enfermería, que ustedes tal vez deban reconocer, iniciando por los indicadores empíricos, que va alrededor del proceso de cuidado, los estándares para la práctica, las formas válidas de valoración, clasificación de taxonomías y diagnósticos, y que a partir de la realización de estos indicadores empíricos, o más bien de la reflexión sobre estos indicadores empíricos, han permitido la construcción de teorías, modelos conceptuales, filosofías y el reconocimiento del metaparadigma que les acabo de mencionar. Es decir, este cuerpo de conocimiento es el que nos va a permitir orientar la práctica profesional como si fuéramos enfermeros de verdad. Y esto es ser enfermeros de verdad, implica el poder tomar decisiones sobre el cuidado de la salud humana, entendiendo y fundamentados en el cuerpo de conocimiento propios durante la valoración, la planificación, la implementación de los cuidados y la evaluación de los cuidados mismos propuestos en el proceso de cuidado que deberíamos desarrollar sistemáticamente con todas las personas en las que nos relacionamos en una situación de enfermería. Esto entonces, digamos que tiene una implicación de compromiso y responsabilidad social, en correspondencia con el deber epistémico de crear y aplicar el conocimiento validado, y el deber ontológico que vincula el compromiso ético del cuidado y del bienestar humano. Por esto entonces nosotros tendríamos que tener absolutamente claro que aplicar este cuerpo de conocimientos que se ha clasificado y se ha dispuesto para asuntos de practicidad y comprensión epistemológica en la estructura holárquica del conocimiento requiere que nosotros primero seamos capaces de definirlo, segundo seamos capaces de organizarlo, tercero seamos capaces de hacerle constante validación y podamos hacer actualización empírica para promover el mejoramiento continuo de las técnicas que empleamos, las técnicas profesionales, pero también de las técnicas de enseñanza y aprendizaje que vamos a tener en las aulas universitarias donde se forman los enfermeros actualmente. Impulsando entonces con ello el desarrollo de la ciencia a través del método científico y reconociendo los marcos epistémicos capaces de influenciar el desarrollo teórico, la práctica profesional y la formación de enfermeros. Esto de los enfermeros. Esto implica entonces que nosotros nos entendamos y nos comprendamos como una ciencia, que seamos capaces de utilizar el conocimiento propio de la enfermería a partir de la investigación, la reflexión crítica y la integración de saberes que permitan proponer entonces cuidados de enfermería innovadores y capaces de dar respuesta a las particularidades de la vivencia humana. Y esto, digamos que no está muy ajeno a esos compromisos que yo les comentaba, tenemos nosotros como el ejercicio dispuesto desde el código deontológico.
Con ello, pues sumado toda la historia que ha tenido el desarrollo de enfermería como práctica profesional, que nos permite entonces identificar un eje integrador entre teoría, investigación y práctica. Eje que es fundamental para el desarrollo científico de la enfermería, para sus avances y para la consolidación disciplinar, además del posicionamiento como una práctica realmente autónoma y liberal que nos permita indagar en el uso de las teorías y modelos de enfermería en la atención directa a las personas en la práctica profesional y que pues estén validadas pues sistemáticamente a través de experiencias que podamos replicar dentro de la ciencia. Esta práctica epistémica, entonces está, como les decía hace un rato, ligada a lo que como enfermeros en Colombia nosotros declaramos. Y es que la enfermería en Colombia se concibe como aquella que va a generar el acto de cuidado. Y ese acto de cuidado es esencia del conocimiento profesional, fundamentado en teorías, en tecnologías y en conocimientos actualizados de ciencias biológicas, sociales y humanísticas. Se da a partir de una comunicación y una relación interpersonal, implica un juicio de valor y además un proceso dinámico y participativo, que es este ejercicio sistemático que nos da el proceso de cuidado para poder decidir el plan de cuidados de enfermería. Todo esto a partir de los indicadores empíricos que hemos propuesto en la estructura holárquica de conocimiento como el primero LOM. Sin embargo, como les mencionaba, en el desarrollo de las teorías que se dio a principios del siglo pasado y que empezaron a ser sistematizadas desde ese origen y después reflexionadas alrededor de la primer cuarto de siglo, como 1925 hasta el 54, nos ha permitido generar estrategias para examinar las teorías propias que hemos dispuesto y validarlas en caso de que puedan ser útiles para la práctica profesional. Tenemos diversos sistemas que se han empezado a documentar desde 1968 hasta la actualidad. Sistemas que nos van a permitir saber si realmente estas teorías que han sido propuestas por científicos de enfermería tienen aplicabilidad, tienen replicabilidad y pueden entonces ser utilizadas en contextos diferentes a las que fueron creadas. Y es entonces misión de nosotros como científicos de enfermería poder hacer estos procesos de validación para poder, digamos, documentar el impacto o no de las teorías actuales y la necesidad de tener nuevos postulados teóricos o de seguir con los que ya han sido creados. En ese sentido, y a partir de esa reflexión de qué tanto estábamos utilizando ese conocimiento disciplinar que está dispuesto y ha sido elaborado alrededor de tantos años, es que se planteó este proyecto de investigación y paso pues al tercer punto para comentarles el contexto de esta iniciativa. Es una iniciativa que se ha desarrollado entre la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt y la Universidad del Valle, la corporación mediante la participación de Kelly Tatiana Melines, que era la joven investigadora con ciencias en ese momento, Mónica María López, que era una de las investigadoras principales asociada a la corporación universitaria y quien les habla por la Universidad del Valle. Nosotros entonces queríamos poder analizar las teorías y los modelos de enfermería, los fenómenos de cuidado y los entornos de la práctica profesional descritos en la literatura como indicadores de la acción cognoscitiva. Recuerden que esa acción cognoscitiva me implica ese proceso de aprender sobre el objeto del aprendizaje, que para este caso es el cuidado de enfermería. Y en la expresión en la práctica profesional. Si yo aprendo a cuidar, pues eso que aprendí lo llevo a una práctica epistémica que va a estar fundamentada y basada en la evidencia. Recuerden ustedes, disciplinar de inicio, de teorías prestadas a ciencias biológicas, humanísticas y sociales. A nosotros nos interesaba en particular la ciencia disciplinar. En ese ejercicio, entonces, estructuramos una pregunta a través de la estrategia PIVOT, en donde la población objeto era enfermería, las intervenciones eran teorías y modelos. No teníamos comparación, el objetivo era la atención que daba enfermería y una ventana temporal de 2013 al 2023. ¿Qué hicimos con esto? Estandarizamos los términos castizos que les acabo de presentar en la diapositiva anterior. Esta estandarización se hizo utilizando las bibliotecas de estandarización, tanto MESH como DEX, y identificamos pues, los términos controlados que se han pactado para las ciencias en salud. Eso nos llevó a la tabla que ustedes están viendo en este momento, identificando pues, la población, la intervención en particular, que se dividió en teoría de enfermería o modelo de enfermería,
y el objetivo, que era la atención en lenguajes estandarizados, se identificó como atención en enfermería o gobernanza compartida en enfermería. Conservando entonces los tiempos de búsqueda, nosotros incluimos, o más bien decidimos que los estudios que íbamos a incluir en la investigación fuesen publicaciones arbitradas con diseños de enfoque cualitativo y cuantitativo, publicadas en español, inglés o portugués entre los años 2003 y 2023, y excluimos del protocolo de búsqueda todos los documentos que fueran estudios secundarios, es decir, no tuvimos en consideración ni metaanálisis, ni metasíntesis, ni revisiones de literatura. Con esta ecuación que ven ustedes dispuesta, establecimos una búsqueda a través de los recursos dispuestos allí, ProQuest, PubMed, EBSCO, y posteriormente los textos que encontramos fueron sometidos a la revisión, al cribado individual, utilizando los criterios de inclusión y la aplicación, la herramienta Ryan, que es una aplicación para hacer selección individual y con esto disminuir los sesgos. Después, los desacuerdos en la selección de los textos fueron resueltos colectivamente. Allí entonces pudimos identificar cuáles textos eran los elegibles. Cuando digo allí, estoy hablando de la plataforma Ryan. Identificamos los textos que iban a ser incluidos, y a los incluidos en esa primera evaluación les aplicamos la herramienta del Instituto de Johanna Britz, dependiendo de si eran estudios cualitativos o cuantitativos en cualquiera de sus formas, y solo incluimos para este trabajo aquellos que tenían una puntuación de calidad positiva al 80% de los ítems. El análisis de los textos lo realizamos a través de una metodología de análisis de contenido buscando categorías deductivas que daban respuesta a la teoría o modelo utilizado, al fenómeno de cuidado y la atención y al entorno de utilización de práctica. ¿Qué conseguimos con esto? Nos permitió todo este proceso que les estoy comentando identificar en total 23.778 registros. Hicimos la eliminación de duplicados y con esto obtuvimos 9.137 artículos, de los cuales 9.112 fueron excluidos por no cumplir con los criterios de elegibilidad que les mencioné anteriormente. Finalmente, toda la revisión, después de aplicar la lista de criterio metodológico de Johanna Britz, nos llevó a que fuesen incluidas en la investigación solo 23 documentos. De esos 23 documentos, frente a las categorías que les mencioné, encontramos que había una clasificación de las teorías y los modelos, digamos que por asuntos prácticos y de coherencia epistemológica decidimos clasificarlos teniendo en cuenta los elementos propuestos desde la misma estructura holárquica del conocimiento. Por eso ustedes van a ver que los modelos que nosotros encontramos los clasificamos según teorías de alcance medio o intermedio, grandes teorías o teorías generales y modelos conceptuales. Verán ustedes que hay mayor representatividad de las teorías de alcance medio en las investigaciones que nosotras pudimos identificar a través de este ejercicio de filtro y de revisión de los textos. ¿Qué nos encontramos además? Nos encontramos que la mayoría de estos textos estaban realizados o habían tenido una metodología más bien que reportaban análisis de tipo descriptivo, y solo 4 de los documentos reportaron algún tipo de medida de correlación, lo que lleva a decir que la mayoría de los textos que nosotros identificamos eran estudios que no eran cuasi experimentales. ¿Y por qué para nosotros esto tiene relevancia? Porque si queremos ver los resultados de la aplicación de la teoría, tenemos que poder utilizar medidas de impacto. ¿Qué tanto se relaciona un resultado específico con la intervención desarrollada? Y eso solamente lo vamos a poder desarrollar a través de estudios que sean de diseño cuasi experimental. En este caso, nosotros no tuvimos ningún tipo de esos estudios dentro del análisis, no lo encontramos en la búsqueda que desarrollamos. Eso entonces nos lleva a entender que tenemos que transitar pues como a otras realidades, ¿cierto? En el sentido de la aplicación de la teoría y de la validación que le estamos dando a esa teoría pues por sí misma. Lo otro que pudimos identificar es que dentro de la población a la que se le realizaron las intervenciones, la mayoría eran población materno-perinatal y otra tanta de adultos.
Estos fueron los grupos en específicos que reportaron, sobre los cuales se reportaron esas intervenciones de cuidado que estaban descritas dentro de los artículos de investigación que nosotros estudiamos. ¿Cuáles eran los fenómenos a los cuales esos artículos de investigación se dedicaron? Se dedicaron a hacer análisis sobre fenómenos de adaptación, compromiso y preparación al nuevo rol, apoyo social, incertidumbre, duelo y funcionalidad en la población materna. En cuanto a los adultos, hablaron de funcionalidad, calidad de vida, percepción de la salud, duelo, dolor, actividades básicas de la vida diaria, autocuidado, afrontamiento, bienestar, confort, apoyo, perfeccionamiento del cuidado, adherencia al tratamiento, conocimiento de la situación, significado de la experiencia, trascendencia y mejora de los síntomas. Llama la atención que cuando la mayoría de estos estudios están dirigidos a los adultos en población mayor, ¿sí? Estamos diciendo adultos mayores de 60 años, por lo que hay pues como poblaciones que no están siendo tan estudiadas a través de las intervenciones que enfermería está generando, utilizando modelos y teorías. También encontramos que el 52% de las intervenciones reportadas en esas investigaciones se habían desarrollado en entornos ambulatorios. De estos entornos ambulatorios se privilegió las unidades de materno-infantil, las unidades materno-infantiles, centros de rehabilitación, servicios de atención a personas con diabetes y unidades de cuidado primario. El resto de porcentajes, es decir, 48% de los reportes se habían desarrollado en servicios hospitalarios y en estos servicios se privilegia la atención o más bien el desarrollo de las intervenciones en las unidades de urgencias, cuidados críticos, ortopedia y cirugía general. Este asunto nos lleva a tener que hacer varias reflexiones alrededor de cómo se desarrolla el conocimiento de enfermería. Recuerden ustedes que nosotros hacemos mención que el objeto de nuestro estudio es la relación y la interacción de los conceptos del metaparadigma alrededor de la salud humana. Es decir, necesitamos comprender sobre la persona y el ser humano, necesitamos comprender sobre la salud, necesitamos comprender sobre la cultura, necesitamos comprender sobre el entorno y mirar cómo estos interactúan entre sí para darle significado al cuidado de enfermería que vamos nosotros a otorgar. En este sentido, hay entornos y hay poblaciones que serían personas que no están siendo tan consideradas en las estrategias que nosotros estamos disponiendo desde la investigación de enfermería. Así que entonces, este ejercicio que les estoy comentando nos lleva a plantearnos varias cosas. Primero, a reconocer que hay una predominancia en la utilización de teorías de mediano rango, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque estas teorías son más fáciles de aplicar en las prácticas cotidianas. En este sentido, tienen mayor posibilidad de hacer ejercicios de validación empírica. Sin embargo, nos llama mucho la atención que las teorías que utilizaron no fueron utilizadas sino desde sus supuestos. Los instrumentos que varias de esas teorías tienen para abordar específicamente los fenómenos que fueron estudiados no fueron utilizados por los investigadores. Así que entonces el uso de la teoría fue más un uso conceptual teórico que un uso empírico desde las disposiciones, proposiciones y herramientas generadas por la teoría misma, es decir, desde la sistematización que la teoría propone. Esto implica entonces que nosotros tenemos que realizar reflexiones importantes frente al futuro de la investigación en enfermería y en la práctica de enfermería en particular, sabiendo que entonces nosotros como disciplina profesional tenemos un cuerpo de conocimientos, como ya lo hemos hablado, que está consolidado desde saberes empíricos, teóricos y prácticos, que nos otorga alrededor de toda la experiencia que hemos tenido como ciencia nueva un estatus de ciencia, mediante la construcción de esa base teórica que es capaz de dar cuenta de las interacciones, los racionamientos y la reflexión sobre los fenómenos de cuidado en los que nosotros interactuamos frente a la salud humana. Y en este sentido, pues tenemos que mirar cómo estamos aplicando ese conocimiento en realidad durante la práctica. La existencia de ese marco epistemológico nos podría ayudar a nosotros a respaldar nuestras decisiones y nuestras intervenciones como ciencia enfermera y facilitar en ese sentido la práctica basada en la evidencia científica, porque nosotros no solamente hacemos práctica basada en la evidencia científica desde los protocolos médicos. Nosotros, eso es importante para hacer práctica basada en la evidencia,
pero no es suficiente para hacer práctica basada en la evidencia en enfermería, que tiene otros objetos del conocimiento, es decir, otros objetos de estudio alrededor de esa acción cognitiva. Esto entonces obviamente nos pone en un riesgo científico y disciplinar, el que nos lleva a que tengamos la necesidad de reflexionar sobre el uso adecuado y validado de los instrumentos que estamos generando como ciencia, a partir de los consensos que hemos establecido como profesión de enfermería y como ciencia en particular. Esto nos lleva a que tengamos entonces que sentarnos a reflexionar sobre los estudio que estamos abordando, sobre las técnicas como estamos abordando esos problemas de estudio o ese conocimiento, ese objeto de conocimiento, y sobre los estándares de solución o las intervenciones que estamos proponiendo alrededor de esa reflexión científica y cognitiva. Nos resulta muy llamativo en la investigación que hubo una localización de muchos documentos, es decir, recuerden ustedes que después de los duplicados, de haber excluido los duplicados, nos quedamos con 9.137 documentos. Sin embargo, la mayoría de esos documentos daban cuenta de reflexiones o desarrollos teóricos, dejando pendiente la aplicación de los postulados empíricos. Es decir, solamente se fundamentaban en los conceptos de la teoría, pero no la empleaban para ser validada durante la práctica. Y esto implica, digamos, un riesgo para la ciencia, puesto que la generación de nuevo conocimiento teórico requiere procesos de validación del conocimiento. Esa validación implica una validación empírica, es decir, es llevar la teoría a la práctica para ver si realmente esa teoría da respuesta a las necesidades de la vida cotidiana, lo que se llama comprobación contextual y temporal. Todavía son vigentes esas cosas que dijeron por allá en esos años las teóricas, o hay que hacer algún tipo de renovación o de presentación de nuevas teorías. Además, este ejercicio de llevar a validación empírica nos ayudan entonces a reflexionar sobre los postulados propuestos desde esas teorías existentes para poder entonces mantener el estatus de ciencia consolidada, identificando la temporalidad, o más bien la temporalidad de los postulados teóricos desarrollados, o proponiendo nuevos, que es algo que también identificamos dentro de la revisión. Había mucha generación de nuevas teorías y en particular de teorías situadas. Esto es un tanto esperanzador porque uno dice, bueno, los enfermeros están generando ciencia, están generando nuevos postulados teóricos porque se están enfrentando a nuevos fenómenos en la práctica cotidiana y su reflexión cotidiana los está llevando a proponer nuevas alternativas de solución. Esto da cuenta de que somos capaces de hacer una ciencia que sea innovadora, de generar nuevas conceptualizaciones creativas desarrolladas por las propias enfermeras en la interacción con esas personas. Y eso requiere de una enfermera presente, una enfermera que realmente esté consciente de su práctica y su objeto de estudio durante ese momento de cuidado que comparten con los sujetos de cuidado. Y obviamente esta enfermera tiene que tener una práctica, una postura crítica y una postura reflexiva muy fuerte para poder entonces empezar a hacer las conjeturas científicas que requiere la postulación de nuevos elementos teóricos. Así que entonces posibilidades hay, pero necesitamos seguir validando lo que ya está escrito, porque sin esa validación, pues toda la ciencia perdería fundamentación y en este sentido nos pondríamos en riesgo. Esta es una obligación de todos nosotros como integrantes de la comunidad científica, y en este sentido estoy hablando de los estudiantes de enfermería, de los enfermeros asistenciales, de los docentes, de los gerentes y de los investigadores, a quienes nos corresponde entonces implementar procedimientos que sean rigurosos para validar el conocimiento teórico en contextos prácticos, en contextos profesionales, aportando evidencia empírica existente a cada una de esas teorías y modelos ya propuestos en términos de coherencia, de factibilidad y de aplicabilidad. También requerimos trascender en la corroboración empírica. Esto implica pasar más bien de los estudios observacionales a estudios donde se pueda valorar la replicabilidad y la falsibilidad de las teorías ya propuestas. Esto entonces requiere que nosotros desarrollemos otro tipo de intervenciones en los protocolos de investigación, y es pasar de estudios descriptivos cualitativos
descriptivos cuantitativos y de los cualitativos a una investigación aplicada desde las teorías de enfermería a partir de procesos que requieren entonces un análisis estadístico mucho más orientado a la validación racional, es decir, al análisis lógico de aquello que estamos proponiendo y a la deducción de consecuencias y a la validación pragmática, que es la aplicación en la práctica, la predicción exitosa, es decir, que si hago esta intervención voy a obtener este resultado, y a la aceptación por la comunidad científica. Mientras nosotros no trascendamos esos estudios cualitativos, que son importantes, pero que no nos ayudan a hacer validación científica, solo nos ayuda a comprender fenómenos para proponer teorías que tienen que ser validadas, o estudios cuantitativos de corte descriptivo, no vamos a tener cómo tener sustento que realmente nos diga si lo que estamos haciendo está incidiendo y pues está asociado con las respuestas que estamos diciendo que se tienen. Esto implica entonces que tengamos el desarrollo de una práctica epistémica con una comprensión crítica de los avances propuestos desde la ciencia de enfermería y desde la ciencia general, porque no nos podemos salir del marco de la ciencia general, por ejemplo, en estos asuntos de estadística. En particular, necesita de enfermeros que sean capaces de identificar el contexto histórico en el que viven y el contexto filosófico en el que desarrollan su práctica para poder generar propuestas de enfermería para la operacionalización de los postulados y que faciliten pues, los niveles de abstracción de conocimientos dispuestos en esa estructura holárquica del conocimiento. Por esto, entonces, resulta más que lógico llegar a afirmar que necesitamos una implementación de una práctica donde se privilegien las teorías que corresponden a teorías de rango medio, de alcance intermedio o teorías situadas que tengan pues mayor posibilidad de validación práctica en el cotidiano. Los hallazgos entonces que les he comentado hasta este momento nos ayudan a entender cuáles son los caminos y las rutas de la investigación futura. Nosotros necesitamos poder desarrollar estudios que evalúen la efectividad de las intervenciones basadas en las teorías de enfermería y el uso de los instrumentos desarrollados en esos marcos teóricos. Esto en la práctica clínica. Lo que implica entonces que nosotros podamos entender la necesidad de cerrar la brecha existente entre la teoría de enfermería y la práctica desarrollada en las instituciones de salud. Limita el desarrollo de estas intervenciones, que algunas teorías requieren una voluntad política e institucional para su implementación dentro de las instituciones de salud. Y esto lo reconocemos como una de las barreras que podrían llegar a incidir en la posibilidad de desarrollar este tipo de investigaciones y de validación empírica de las teorías de enfermería. Recomendamos dentro del ejercicio que venimos desarrollando de poder realizar una práctica epistémica, que hayan futuras investigaciones que se orienten a esa verificación de los postulados de cada una de las teorías a través de procesos de validación de la ciencia. Y esto implica entonces que nosotros seamos capaces y contundentes a la hora de identificar los resultados en salud que asociamos a los postulados teóricos. Además, pensamos que es necesario empezar a generar un relacionamiento mucho más efectivo entre los enfermeros asistenciales que están relacionados cotidianamente con los fenómenos de cuidado, los docentes y los investigadores de enfermería, para poder promover y generar una aplicación de conocimiento teórico que sea relevante para la ciencia, útil para la disciplina y la sociedad, que depende de los cuidados que nosotros como enfermeros vamos a dispensar. Por esto, entonces, dentro de los resultados, dentro de las conclusiones que desarrollamos en este estudio, el grupo de investigadoras, llegamos a afirmar que hay una amplia producción teórica en enfermería, que la aplicación empírica en la práctica asistencial sigue siendo limitada, fragmentada y poco sistematizada, por lo que se observa, además, dentro de los registros, como les mencioné, la utilización de teorías de mediano rango, que es epistemológicamente significativo, pero limitada en la traslación empírica de esos postulados, puesto que allí, en estos estudios analizados, hay un escaso uso de los instrumentos
conocimientos derivados de la teoría, comprometiendo la validación lógica y pragmática de esas propuestas de nuestras colegas teóricas. La acción cognoscitiva del cuidado de enfermería, entonces, es el camino por el cual podemos fundamentar una práctica epistémica, es decir, una práctica científica, pero científica desde la ciencia de enfermería, que es a la que pertenecemos. Esto implica, entonces, que seamos capaces de fortalecer y superar esa disociación entre la práctica y el saber teórico mediante el uso consciente y crítico de modelos y teorías que orienten la toma de decisiones en contextos reales. Y además consideramos imperativo impulsar investigaciones con diseños metodológicos robustos que permitan evaluar la eficacia de esas intervenciones fundamentadas en los marcos teóricos. Esto además requiere que seamos capaces de hablar con otras profesiones para promover también la integración de saberes disciplinares en los distintos niveles de atención y además la comprensión de fenómenos complejos como son los fenómenos de salud humana, que son aquellos a los que nosotros atendemos. Necesitamos, y la invitación para todos entonces es a consolidar la práctica epistémica de enfermería, puesto que es un acto político. Es un acto político porque realmente respondemos a los deberes ontológicos y deontológicos que hemos pactado con la sociedad al declarar cuáles son nuestras acciones de conocimiento de enfermería y cuál es el territorio de la práctica profesional. Y además es un acto ético alrededor de la reivindicación del cuidado como un saber profesional autónomo para el cual cientos de enfermeras nos han legado y nos han ayudado a preparar como ciencia reciente. Somos una ciencia nueva, ¿cierto? En relación con todas las ciencias. Y hemos, como les dije hace un momento, legado esa historia y esa trayectoria. Somos herederos de un conocimiento muy valioso que ha surtido muchas etapas hasta llegar a lo que hemos recibido nosotros hoy en día, y somos responsables de la enfermería que le vamos a entregar a las próximas generaciones, y en ese sentido de los cuidados profesionales que vamos a ser capaces de enseñar para que se cuiden a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Con eso yo finalizo mi intervención, no sin antes dejándolos de invitar a que participen en el simposio de investigaciones de salud que desarrolla la Facultad de Salud de la Universidad del Valle entre la semana del 15 y el 20 de septiembre. Ustedes pueden enviar sus trabajos para poder participar en cada una de las estrategias que tenemos dispuestas y además pues venir a las conferencias que vamos a tener en el marco de la semana del evento. Están cordialmente invitados para que podamos venir a seguir construyendo conocimiento alrededor de la salud, de las ciencias de la salud, pero en específico de la ciencia de enfermería, como científicos que decidimos estar pues vinculados a este ejercicio del conocimiento de enfermería. Termino con esta frase porque si no fuese por la acción colaborativa de cada una de estas enfermeras que en su momento histórico reflexionaron y fueron conscientes de aquellos compromisos que generaba ser parte de la ciencia, nosotros no estaríamos en el lugar que estamos. ¿Podríamos estar mejor? Probablemente, pero siempre se puede estar mejor. Y mientras nosotros seamos conscientes de esa posibilidad, nuestras acciones van a lograr transformar ese mundo y generar el cambio que queremos lograr. Así que creo que la Madre Teresa de Calcuta lo dijo de una forma más eficiente que yo en este momento, y es que ustedes pueden hacer lo que yo no. Y en ese sentido, juntos podemos hacer grandes cosas. Los invito entonces a que sean promotores de la ciencia de enfermería y que sean unos activistas científicos y en defensa de la ciencia de enfermería para el cumplimiento de nuestros deberes sociales y éticos. Con eso termino mi intervención, profe. Su merced, pues ya queda en manos del auditorio nuevamente. Muchísimas gracias por esa excelente conferencia que nos acaba de dar y esa excelente reflexión. Tenemos una preguntita en el chat de Carlota, que primero pues la está saludando y le está diciendo que muy buenas tardes, qué grato escuchar la profesora Diana. El tema de la conferencia realmente es interesante desde mi óptica. Bajo este contexto me gustaría preguntarle, ¿de qué manera la reflexión en la acción contribuye al desarrollo de la práctica cognoscitiva en enfermería
y cómo se integra esta en la toma de decisiones en escenarios complejos. Agradezco de antemano su respuesta. Muchas gracias, Carlota. Hay un asunto y es que esta reflexión en la acción habla, Carlota, de la acción práctica, es decir, de la acción profesional. Si quieren nos escribe ahí en el chat o no sé, para poder saber si sí. Voy a partir del supuesto de que estamos hablando de la acción profesional. Lo bonito de la acción cognitiva, como les decía, dentro de los ejercicios y las características que la distinguen, es la intencionalidad, el reconocimiento de que es un proceso y además la capacidad de la transformación mutua. Por eso la reflexión de la práctica pues es necesaria. Yo todos los días tengo que poder entender aquello que hice. Y hay un cuadrito, un diagrama que Carper propuso para el patrón ético en enfermería que a mí me parece extremadamente poderoso en cuanto a la propuesta, y es decir, y es preguntarse durante todos los días cuando uno va a ejercer como enfermera, a realizar la práctica de enfermería, es preguntarse, ¿esto que estoy haciendo yo lo sé hacer? Y además también preguntarse, ¿hago lo que sé hacer? Es decir, todo lo que yo sé en realidad lo dispongo a mi práctica. Esas dos preguntas para mí son brutales, en el sentido de que nos confrontan cotidiano. Y la reflexión sobre la práctica, que era lo que le preguntaba a Carlota, que cuando usted decía que la práctica, que la reflexión, que la acción, la razón y hablaba de la acción de enfermería, de la acción práctica de enfermería, ese estar yo consciente, ese estar yo presente, ese estar yo diciendo, venga, yo estudié para esto, o sea, 5 años me gasté en una universidad y realmente aplico todos los días eso que me enseñaron y lo mejoro porque todos los días voy a aprender nuevas formas. Eso es la acción, es la reflexión sobre la acción. Así que esa reflexión, validándolo con aquello que yo sé y aquello que me falta por saber, permite que el enfermero pueda trascender y pueda pasar, como diría una de las teorías, de enfermero novato a enfermero experto, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos una práctica reflexionada, cuando tenemos claro aquello que es sujeto de nuestro conocimiento, es decir, el objeto de estudio, y cuando entendemos que es nuestro deber fundamentar la práctica en eso que sabemos, la llevamos ganada, porque siempre podemos ser mejores y siempre podemos encontrar caminos alternativos que darán solución y respuesta a problemáticas que tal vez nadie ha recorrido. Yo una vez le decía a una estudiante del Quindío, fue a colocar un medicamento hace muchos años, pues porque calculen, y resulta que ya se confrontó porque estando en urgencias, el medicamento que le correspondió era un liofilizado. Y ella jamás en la vida, era estudiante como de octavo tal vez, de la práctica de administración, y ella nunca había puesto un medicamento liofilizado. Entonces la muchacha se le hizo un mundo, le pareció un problema terrible porque a ella no le habían enseñado cómo manejar ese medicamento. Y cuando ella llega con su problema a la escuela, pues al programa, yo le dije, pero venga, el medicamento tenía instructivo, él venía en una cajita con el instructivo allí, y entonces me dijo, sí, y yo le dije, ¿y cuál fue el problema de sacar el instructivo, leerlo y ver cómo lo hacía? Es que eso hace parte de las reflexiones que nosotros tenemos que saber. El enfermero que considere que está terminado no ha entendido de acción cognitiva, ni ha entendido de salud humana, ni ha entendido de enfermería, porque nosotros todos los días nos enfrentamos a situaciones que no habíamos vivido. Y precisamente aquellas herramientas sobre las cuales reflexionamos y aprendemos nos debe de permitir tener la capacidad de poder decir, claro, yo soy un enfermero que sigue aprendiendo todos los días, porque la acción cognitiva es procesual, porque arranca y nunca termina. Pero yo con la intencionalidad de ser cada vez muy buen enfermero y tener mejores habilidades y herramientas para acompañar a los otros en sus fenómenos y situaciones de salud, pues estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a estar atento y estoy dispuesto a reinventarme, a transformarme en mi acción profesional. Entonces, si así era la pregunta, Carlota, eso pienso. Si no, pues cuéntame qué era y trato de contestarle nuevamente. Y eso pues se relaciona con el escenario de complejidad, ¿cierto? Pues los retos son múltiples
Y en ese ejercicio de la complejidad, si yo estoy despierto y además consciente de lo que sé y de lo que no sé, voy a ser capaz de poder levantar la manito, pedir la ayuda al que necesite, decirle a mi compañero más experto, venga, que esto no lo sé, preguntarle a la misma persona que está atravesando por esa situación si así le va, ¿sí? Si eso para él tiene sentido y tiene razón, y si sería capaz de hacerlo, porque no podemos pretender tampoco que los cuidados de enfermería se vuelvan permanentes para la experiencia de vida de la persona. Nuestra misión es ayudarlo a ellos a que se cuiden por sus propios medios y a que sean independientes en ese cuidado, a que sean autónomos y se emancipen del sistema de salud, que no nos necesiten para vivir vidas saludables. Bueno, le damos la palabra a Sandra Pretel, que hace rato que tiene la manito levantada. Y a Arielita, que abrió la cámara y volvió, me la cerró. Arielita, la vi 5 segundos y fueron muy lindos. Sandra, señora. Hola, jefe, buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno verla en estos espacios, me encanta. Bueno, no, primero que nada, muy agradecida por el espacio. Yo sé que no solo la jefe Diana, sino todas las docentes que están en este momento en el ámbito académico aportan mucho desde el área investigativa. Creo que en ese sentido, enfermería, independiente de lo que arrojen los estudios, está muy fortalecida. Yo tengo 2 preguntas antes de hacer mi intervención, y es si en esos estudios habían estudios colombianos. No, no están reportados estudios colombianos. Y la segunda es si esos estudios, como son directamente, digamos, de la implementación de las teorías de mediano rango, directamente en el ejercicio o en la práctica, si fueron sacados directamente de las historias de pacientes. No, o fueron ejercicios directamente del ejercicio investigativo que se hizo específicamente para llegar a esas conclusiones. Ese era uno de los criterios que nosotros teníamos dentro de la elegibilidad después de haber calificado. Necesitábamos que no fueran estudios realizados en la lógica de nosotros de que la hace el profesor, ¿cierto? Y entonces es un estudio de investigación de profesor, sino que fuera un estudio desarrollado en la práctica asistencial. Es decir, modelos de cuidado que fuesen propuestos en instituciones de salud, ya fueran hospitalarias o ambulatorias, para la atención de las situaciones que resultaran. La búsqueda se hizo en las bases de datos que ya les conté, así que el que no tengamos los estudios colombianos es porque bajo los descriptores que buscamos no habían estudios colombianos publicados. Ok, listo, perfecto. Ya quedándome claro ese asunto, hablando del tema de ser sistemáticos en el tema de brindarle cuidado a los pacientes, ¿cierto? Como lo mencionabas en tu exposición, creo yo que de alguna manera, bueno, lo digo desde la experiencia directamente de la universidad, y sé que muchas universidades, creería yo que desde básicamente lo anecdótico, porque no tengo ningún estudio para soportarlo, lo están haciendo bien. Sin embargo, y desafortunadamente, en el momento que nosotros salimos no tenemos cómo sistematizar esos planes. Entonces, es una de las razones en las que yo creo que todos los enfermeros, incluidas ustedes, profes, desde las áreas de las universidades, tenemos que empezar a trabajar, y estoy hablando netamente en el ámbito colombiano, porque pues digamos que cada país tendrá su reglamentación, ¿cierto? Pero el plan de atención de enfermería para nosotros no es sistemático en el sistema de salud que tenemos actual, y esa es una realidad que llevamos ya de la ley 132 años y no hemos podido. Entonces, pues en ese sentido, aunque sé que, digamos, el trabajo científico desde las universidades es arduo, y creo que por ahí no me preocupa tanto el futuro de la población desde la profesión desde ese aspecto. Sí me preocupa un poco en el tema de sobrevivir dentro del sistema, ¿cierto? Porque pues básicamente no tenemos cómo aplicarlo, o si está cómo aplicarlo, es homologado directamente a historias clínicas de otras profesiones que no responden realmente a la ciencia de la enfermería, que es lo que nos enseñan a hacer, y yo considero que nos lo enseñan a hacer muy bien en las universidades, excelente, pero que cuando nosotros salimos no lo podemos implementar y no podemos realmente registrar esas intervenciones, que estoy segura que no serán la mayoría, porque como no lo tenemos estandarizado dentro del sistema, pues nos ponen a hacer muchas cosas que nada que ver con nuestra profesión, pero sobre todo que no lo podemos evidenciar
por mucho que lo tengamos en la cabeza, porque he visto también compañeros que lo hacen, pero lo hacen así, de manera empírica, de manera experimental, de hecho en papelitos. Desafortunadamente en ese sentido, la enfermería en Colombia no, digamos que no ha avanzado. Y más allá de que podamos tener el tema sistematizado de poder registrar eso que sabemos y que nos enseñan tan bien en la universidad, más allá es de poderlo registrar directamente en el propio sistema de salud, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que estamos normados y que tenemos una forma de participar dentro del sistema y cómo se contabilizan realmente nuestras intervenciones y la efectividad que ellas tienen en los pacientes. Entonces, pues es más, creo yo que una reflexión. De hecho, ahorita estaba en la conferencia que estaban haciendo desde el Consejo Técnico de la actualización de la ley 911, ¿cierto? Por ahí tampoco me estreso, ahí vamos a la vanguardia también. Entonces mi pregunta es, ¿para cuándo sistematizamos eso que hacemos también? Pero miren, Sandra, qué posibilidades hay, porque nosotros Sí, en la historia tenemos las notas de enfermería, ¿cierto? Y las notas de enfermería tienen consensos internacionales bajo la estructura SOAPI. Y esa estructura permite la sistematización del proceso de cuidado. ¿Cuál es el asunto? Que muchos de esos registros se los hemos delegado a los auxiliares. Y que obviamente, como los auxiliares no tienen en cuenta, no conocen y no tienen por qué el proceso de cuidado, pues ellos solamente registran asuntos que les parecen importantes. El paciente durmió, comió y hizo deposición. Y no hay nada de la sistematización. Entonces, una estructura bajo el nombre del documento de proceso de cuidado, pocas instituciones la tienen. Hay algunas que sí en el país, todas acreditadas con la Joint Commission, con Nueva Casa, o sea, como 4 en todo el país. Pero nosotros tenemos la estandarización de la nota y allí podríamos empezar a hacer cosas que no hacemos. Entonces, ese sería un primer camino. El segundo camino que se va enlazando con una pregunta que acabo de ver de Olga en el chat es cómo poderlo, que esto no se pierda entre la universidad y la asistencia, ¿cierto? Que creo que es el bache que nosotros tenemos. Y yo pienso que para que no se pierda, realmente tendríamos que impulsar desde las instituciones de salud modelos de cuidado que permitan que la aplicación de las teorías sean unas realidades. Porque es que el estudiante, ¿por qué no quiere aprender teoría o por qué le parece que eso no tiene sentido? Porque no lo ve en la práctica cotidiana. Entonces, en ese orden de ideas, pues si yo voy a ir y pues ni cuido, porque en realidad estoy sentada en un computador chuleando órdenes médicas, pues ¿para qué voy a aprender toda esa carreta? Yo creo que allí las enfermeras de los departamentos, las jefes de departamento tienen un reto importante y es retomar y solicitar, digamos que este ejercicio de diferenciación en el rol. Y si bien nos ponen a hacer muchas cosas, Sandra, también hay muchas que nos dejamos poner, porque la ley es clara. ¿Cuál es el objeto de la acción profesional de enfermería? Pero como resulta que es que, pues si yo me puedo estar aquí sentada sin hacer nada, me voy a poner a pararme yo a hacer procedimientos, a hacer valoración, a hacer intervenciones cuando me puedo ganar el sueldo, que además tampoco es que sea tan bueno. Yo creo que en realidad hay gente peor, pero no estoy diciendo que ganamos bien. Sé que hay gente peor, pero sí podríamos mejorar. Entonces, pues también es que hay un asunto como de no ejercicio, de no responsabilidad disciplinar. Hay un asunto que yo cada vez estoy más convencida, se relaciona con las personas que ingresan a los programas. Yo llevo aquí en la universidad 3 semestres preguntando a los estudiantes de primer ingreso, ¿cuántos quieren ser enfermeros? Y en uno de los 3 años me contestó una. El resto de los 40 que ingresan no quieren ser enfermeros. Entonces, de entrada no hay una motivación y sin motivación no puede haber responsabilidad profesional. Y esto implica una necesidad que yo creo que las asociaciones vienen trabajando para también dar respuesta allí, y es que realmente gubernamentalmente haya una política de cuidado responsable. Y una política de cuidado responsable implica ponerle un valor social a los enfermeros que sea un valor mayor. Y seguramente también implica meterse la mano en el bolsillo para poder asumir salarios dignos,
para que sea realmente motivador estudiar enfermería, porque es muy chévere el altruismo, pero tampoco tanto altruismo que tenga que yo hasta pagar más o menos por trabajar, que es más o menos lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Con una política de empleabilidad digna para que los enfermeros puedan desarrollar sus funciones, tal vez sería mucho más atractivo hacer enfermería de verdad. Y no entonces sentarnos porque nos pagan poquito. Un egresado del Quindío que me encontré por acá una vez me dijo que le habían ordenado un cálculo de electrolitos para pediatría. Y entonces la pediatra le dijo, ponga tanto porcentaje de sodio y tanto porcentaje de potasio. Y que él le dijo, ay, no, dígame eso cuánto es, porque a mí me pagan muy poquito para hacer ese cálculo. Si de eso partimos, yo digo, pues estamos fregados. Es verdad que nos pagan poquito, pero necesitamos movilizarnos. Y el asunto que también tenemos que tener en consideración es que hablamos de las agremiaciones y las asociaciones, pero es que las agremiaciones y las asociaciones somos nosotros, porque no existe ni agremiación ni asociación sin asociados. Y la verdad es que pues somos los mismos tres pelagatos. Entonces, cuando uno va a hacer pues estas reclamaciones en cualquier ente gubernamental, lo primero que le dicen es, cuando usted represente a alguien, vuelva, porque ustedes son 5 pelagatos, entonces ustedes no se representan ni a ustedes. Y pues sí, en serio que sí. Así que una de las grandes necesidades es que nos agremiemos, porque a partir de la agremiación podemos empezar a construir el mundo de la enfermería que nos merecemos. Yo de verdad creo que la enfermería puede cambiar el mundo. A mí me lo cambió, ¿cierto? Y de entrada yo soy una testigo de lo que la enfermería puede hacer en la vida de una persona, porque a partir de esa acción cognitiva, la enfermería me permitió transformarme. Me permite transformarme todos los días como sujeto, todos los días me replanteo, todos los días entro en crisis, todos los días tengo un asunto más que aprender, pero soy agradecida porque creo que esa postura de vida se la debo a la enfermería y además le debo el estatus de vida que me permite sostener hoy mi hogar y el hogar de mi mamá, pues porque ellos también están a mi cargo. Sin la enfermería yo no hubiera podido hacer eso, así que yo creo que le debo a la enfermería todo lo que yo soy y por eso pues ese compromiso de hagámosle hasta que se pueda, hombre, hasta que tenga aliento. Y es en el generar una enfermería que sea responsable con la práctica epistémica, que de verdad para Dios parezcamos enfermeros. Y eso implica, pues, estudiar mucho. Eso implica ser conscientes de aquello que tenemos que hacer y eso implica movilizarnos en las medidas que nos tengamos que movilizar para que la enfermería sea reconocida en el lugar que corresponde y nos permitan desde ese lugar hacer las transformaciones de las que somos capaces. Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo con usted, profe. Realmente también es mi posición. La verdad, yo no quería estudiar enfermería, pero, o sea, desde que soy enfermera, yo sé que yo nací para esto y el día que vuelva a nacer, volvería a estudiar enfermería. Realmente estamos totalmente de acuerdo. Otra situación que de pronto podría mejorar es el tema de, aparte de fortalecer las agremiaciones, realmente pararnos en el sistema de salud que tenemos. Nosotros somos una enfermería que en las instituciones de salud nos están formando para la actualidad. Yo podría decir que nos están enseñando enfermería para el 2005, para el 2025, pero podría decir que enfermería se ejerce en Colombia desde antes de la ley 100 porque no hemos podido conciliar la normatividad con nuestra profesión. Si lo hacemos, a lo mejor eso que queremos ver que son que los enfermeros realmente puedan ser enfermeros y hagan y piensen y realmente se sientan orgullosos de sus profesiones. Si homologamos ese pedazo, creería yo que esto mejora, pero al 80% porque siempre tenemos que tener margen de mejoramiento. Entonces, el llamado es a estudiar realmente al modelo, entenderlo, nuestro modelo de salud, porque no, en 32 años no hemos podido, enfermería no está en la ley 100, enfermería está en el Sistema Nacional de Salud de antes de la ley 100, y nos toca pellizcarnos porque nadie nos va a venir a decir cómo se hace enfermería en este modelo y llevamos 32 años. Y tener en cuenta que el que le diga que es que la reforma va a cambiar el modelo en varias partes, pero en las partes de atención, en las partes de cómo se hacen las cosas, cómo fluye realmente el flujo de dinero a través del sistema, eso no va a cambiar, va a seguir igual. Entonces, si nosotros vamos a esperar una reforma para que nos cambien el método de estandarizar enfermería y de realmente ser enfermeros en las instituciones, pues nos vamos a quedar esperando. Nada, muchísimas gracias, me alegra mucho saludarla, me encanta que nos muestre
todos esos conocimientos y todos esos resultados de las investigaciones. Y muchísimas gracias a todos. A su merced. Hasta luego, muchísimas gracias a todos por estar conectados y los invito para el martes 9 de septiembre, como siempre de 5 a 6 de la tarde tendremos a Luz Estela Varela Londoño con la conferencia titulada Retos para el cuidado en el envejecimiento poblacional. Muchas gracias, sean todos bienvenidos para la próxima que es en septiembre. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.